sea, lo que sí no creemos que en los 6 meses se ha consumido el déficit del año entero, ¿no? Puesto que esta ley de créditos extraordinarios de 44 millones significa que solo podremos llegar a 0,7 de déficit a final de año, ¿no? Y en ese escenario, si durante los primeros 6 meses se ha llegado a 0,7, para que no crezca en el segundo semestre, puesto que el presupuesto se gasta a lo largo de los 12 meses, algo se va a dejar de pagar o de gastar, que probablemente, como denuncié no hace mucho tiempo aquí, sea eso lo que ocurra, ¿no? Que se siga gastando, pero no pagando y comprometiendo dinero del año siguiente, ¿no? De momento, cada día se pasa más gasto al año siguiente. Lo vimos con el transporte escolar, el último cuatrimestre se paga el año siguiente, lo vamos a ver, como pondré de manifiesto el viernes, con el tema de los becas para los libros. Es decir, aquí se cree que porque se le dé una pata al balón para adelante resuelve el problema, ¿no? A mí lo que realmente me preocupa es que nadie habla de los autónomos y de los pequeños y medianos empresarios que no cobran, y que los hay a montones, o por lo menos a mí me llaman todos los días un montón de ellos, que no se les está pagando, que es mentira lo de los 25 días, que es mentira lo de los 68 días, que es mentira lo de los 80 días. No, están cobrando, la Junta no está pagando a los pequeños empresarios y a los autónomos que son en estos momentos acreedores de la Junta. Yo creo que en ese sentido bien haríamos, o bien haría el Gobierno, en poner el énfasis en el déficit, pero también en el déficit que está generando en las cuentas de las empresas, que son las que están haciendo que las empresas tengan que despedir a sus trabajadores, ¿no? Si esto no se entiende, que el Gobierno estará entendiendo en qué mundo estamos viviendo, ¿no? No es un problema de grandes cifras, es un problema de realidad, de Extremadura real y de cotidianidad. La gente en la calle no cobra, no están cobrando. El sentir general es que la Junta de Extremadura no está pagando en plazo a los compromisos que tiene. Y eso se está traduciendo en pérdida de empleo. Si eso no se corrige, los 44 millones servirán para poco. Pero en fin, como una cantidad que es apreciable, que puede servir en este momento para paliar en noviembre y diciembre el duro invierno, pues cuanto antes lo hagamos, mejor. No vayamos a estar hablando todo el año de los 44 millones, en vez de estar hablando realmente del problema de fondo, que es otro bien distinto.